Buenas tardes, muy bienvenidos sean todos y todas aquí al Arte de Curar. Todos los días a las 4 por el 4, nuestro canal nacional, el canal de la patria, nuestra televisión pública, el Arte de Curar, donde pretendemos ejercer la mejor medicina, la medicina preventiva. En el día de hoy vamos a tener un programa de un tema que a ratos se minimiza quizás y que no se visualiza, pero que se está cobrando muchas víctimas y nos han mandado una cantidad de interrogantes sobre el particular. Estamos hablando sobre lo que son las llamadas palpitaciones y esas relaciones que tienen con la presión arterial y esos números que a tanta gente mortifica. Para tratar ese tema teníamos que buscar una experta en todo lo que tiene que ver con la salud cardiovascular y sobre todo una parte de la familia del Arte de Curar, la cual siempre en diferentes roles está aquí al pie del cañón, la cual es la doctora Laiden Suárez Fuster, cardióloga, electrofisióloga intervencionista. También es coordinadora del Servicio de Electrofisiología en Hospitén en Santo Domingo. Tiene consultas en medicina cardiovascular asociada y endocardio. Es fellow del American College of Cardiology. Es actual presidenta del Consejo de Electrofisiología de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Miembro también de Heart Rhythm Society, de la Sociedad Latinoamericana del Ritmo Cardíaco, de la European Heart Rhythm Society, EHR, la cual será nuestra invitada de hoy y la que nos va a poner en contexto con esta situación de las llamadas palpitaciones y su relación con lo que es toda una serie de posibles patologías que muchas veces no se le da la importancia que tienen. Querida, bienvenida. Gracias, madre. Siempre es un placer estar aquí, no solamente con usted y todo el equipo, sino con nuestros queridos televidentes que tan receptivos son a estos temas que siempre nos gusta discutir aquí en el Arte de Curar. En nombre de Héctor Armando, que hoy no puede estar porque tú sabes que en las tardes a él se le hace bastante difícil algunos días de la semana por el asunto de su consulta y luego su asunto docente. Así que bienvenida. Entremos inmediatamente en materia. Y obvio, lo primero es, ¿qué son las llamadas palpitaciones? Como me dijo una persona hoy mientras yo esperaba el taxi, yo me levanto todo, pero doctor, eso no es importante porque yo todas las noches me levanto y me despierto. Con esas cosas eso es lo que me despierte, como ese tuque-tuque. Bueno, las palpitaciones no es más que esa percepción de los latidos del corazón. Nosotros andamos caminando todos los días, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el corazón está latiendo. Pero cuando tenemos esa percepción, y es lo que la gente dice, me siento el corazón en la boca, o me siento el corazón en el cuello, o tengo unos latidos en la boca del estómago, esa percepción de los latidos cardíacos es lo que conocemos como palpitaciones. Y aquí voy a decir algo sumamente importante. Palpitaciones no es sinónimo de taquicardia. La taquicardia, la palpitación es algo subjetivo, es algo que el paciente percibe, y la taquicardia es algo objetivo, es decir, es medible. Y la taquicardia no es más que el aumento de la frecuencia cardíaca por encima de los 100 latidos por minuto en los adultos. No necesariamente todo el que tiene palpitaciones tiene taquicardias. Ahora bien, un paciente con taquicardia puede tener palpitaciones y esto es una diferencia que tenemos que hacer, porque a veces los pacientes llegan al consultorio y dicen, yo tengo una taquicardia, se me está saliendo el corazón, y cuando uno hace
una medida de la frecuencia cardíaca, realmente tiene una frecuencia normal, pero esa percepción es lo que se llama palpitaciones. ¿Y cuáles son los factores que pueden hacer que la persona tenga esa sensación de palpitaciones del corazón que se me está saliendo, que los despierta en la noche? Porque es tan real que despierta a la gente. Hay muchos factores que intervienen en la aparición de estos síntomas, muchísimos factores, y pueden ir desde factores benignos, como por ejemplo el estrés, que el paciente haya consumido altas cantidades de cafeína, que el paciente sea fumador, la nicotina es un estimulante, cualquier cosa que pueda aumentar la frecuencia cardíaca puede dar síntomas de palpitaciones. Ahora bien, hay condiciones importantes y hay condiciones serias que pueden también provocar que el paciente tenga palpitaciones. Por ejemplo, pacientes que son hipertensos, es decir, que sufren de presión alta y quizás no lo saben y están manejando niveles tensionales elevados, y sé que vamos a hablar de eso, pueden presentar palpitaciones. Pacientes, por ejemplo, que tengan trastornos de la tiroides, ya sea, como dicen, que tenga la tiroides alta o que tenga la tiroides baja, también pueden presentar palpitaciones. La deshidratación es un factor importante. Ahora que venimos de esa Semana Santa, que lo dimos todo en esas playas y hicimos algunos excesos, pues también eso puede dar al traste. Las infecciones, la fiebre, es un sinnúmero de cosas que pueden provocar palpitaciones. Uno puede tener palpitaciones en un momento determinado, pero cuando estas palpitaciones son muy frecuentes, entonces ahí sí que nosotros debemos de buscar un poquito más de atención e ir donde el especialista y plantear qué es lo que está pasando. Exactamente. Esas palpitaciones que muchas veces son producto del estrés, que a veces son productos del café, que entonces eso es importante que la gente sepa que tiene que, más o menos antes de acostarse, la cafeína puede afectarlo. No tomar café como por ejemplo 4 o 5 horas antes, o cuánto, Lailin. Bueno, depende. Hay personas que son muy sensibles a la cafeína. Ajá. Y yo he tenido pacientes que se me han acercado al consultorio y me dicen, mira, lo único que yo tomo es café. Entonces les digo, bueno, vamos a cambiarlo a descafeinado, y si te tomas 4 tazas, vamos a reducirla a 1 taza o 2 al día, y entonces bajan los síntomas. Otra cosa importante que lo podemos ver sobre todo en la población joven, estos muchachos que se ponen a inventar con bebidas energéticas y el consumo de sustancias para ir al gimnasio, estimulantes para ir al gimnasio, también pueden causar palpitaciones. ¿Y el vape? Dime tú de esto, porque el vape es una situación que yo no pensaba mencionar en esto, pero ahora que tú dices, eso no se puede quedar. Claro que sí. El vape es una epidemia que sabemos que tenemos en nuestra población más joven, y cada vez estamos viendo el consumo de este, como le digo yo, el pichuetico, en muchachos tan jóvenes como de 9 y 10 años. Entonces se hace bajo una falsa creencia de que como yo no estoy fumando tabaco, no estoy ingiriendo, pero todo lo que provoca combustión de humo, y ese humo es inhalado, todo eso daña el recubrimiento de los vasos sanguíneos, sobre todo de las arterias, y viene a provocar muchos daños, no solamente a nivel cardiovascular. Aunque lo que estamos hablando en este segmento, el tiempo se nos terminó, pero antes de ir a la pausa, para que no se nos pase por alto, aunque estamos hablando de las palpitaciones, de la relación con la presión arterial, surgió el vape. La gente también tiene la percepción de que solamente afecta al que está fumando el vape. Y los que están al lado, los que están alrededor, que también son fumadores pasivos del cigarrillo, también lo son del vape. Así es. No se vayan, regresamos después de la pausa con la doctora Lailin Suárez Fuster, la cual está conversando con nosotros aquí en El Arte de Curar.
Hola. Las enfermedades venosas son enfermedades comunes del sistema cardiovascular. Son las más comunes, aunque son las que menos complicaciones producen. Es importante que la mujer, que es el ser en el que más se presentan las varices, esté siempre pendiente, porque las varices no son solamente un problema estético, son también un problema real que afecta tanto la salud como la estética de la mujer. Si tienes hinchazón de las piernas, si te ve que tus venas están dilatadas, están azulosas o verdosas, debe acudir al médico porque es un signo de varices. Las varices son el componente principal de una enfermedad que se llama insuficiencia venosa crónica, la cual tiene complicaciones graves. Por lo tanto, te recomiendo que si tiene varices, si se te hinchan las piernas, te duelen o tiene calambre, que visite al doctor. Soy el doctor Huáscar Roa de los Santos, cirujano cardiovascular y endovascular. Después de esta súper interesante cápsula del doctor Huáscar Roa y muy acorde aquí con este programa al aire, dejamos la pregunta en el aire sobre el asunto del vape, que no lo teníamos en el guión, pero surgió. ¿Existen fumadores pasivos de vape? Sí, claro. Toda la persona que esté expuesta a un humo ambiental, ya sea vape, ya sea juca, tabaco, cigarrillo, y usted está inhalando este humo que está en el ambiente, pues usted también de una manera indirecta se está contaminando con estas sustancias. Evidentemente, el fumador activo recibe mayor cantidad de los tóxicos de estos dispositivos, pero no queda exento en la persona que esté al lado. Donde quiera que hay humo y usted está ahí, usted está consumiendo el mismo humo que está en el ambiente. Hablando ahora de las palpitaciones, hay diferentes clases de palpitaciones y si es así, ¿cuáles entonces son las que uno podría llamar benignas? Y las otras, ¿cómo saber que es una alerta para ir al médico? Bueno, no hay una clasificación de palpitaciones A, B o C, sino que las palpitaciones, como dije, es una percepción subjetiva del paciente y esto puede estar asociado a latidos que salen más temprano de lo normal o un poco de lentitud en los latidos cardíacos o que se sienten un poco más rápida de lo normal. Esto muchas veces puede estar asociado a patologías cardiovasculares establecidas en el paciente, por ejemplo, y ahí agregamos la hipertensión arterial. Es sumamente importante entender que los niveles de presión arterial elevados pueden dar esa sensación de palpitaciones, ya que el corazón debe de trabajar en contra de una fuerza importante y tiene que trabajar extra, tiene que trabajar de más. Por eso es que se asocia las personas que tienen hipertensión arterial no controlada con la presencia de palpitación. Cuando una persona tiene, y es una pregunta que nos hicieron cuando estábamos camino al estudio, cuando una persona en la noche se despierta con palpitaciones hasta que amanece y vaya al médico, ¿qué puede hacer en ese momento? Todo va a estar dado por los síntomas que acompañan estas palpitaciones, porque yo, por ejemplo, pude haber tenido un día muy ajetreado, me levanto con esa sensación de que me siento el corazón o me siento los latidos del corazón, y ahora en la era de nuestros relojes inteligentes muchas veces podemos hasta medirnos qué tan rápidas son estas palpitaciones. Si esto no está asociado a ningún síntoma o ningún otro síntoma, por ejemplo, dolor en el pecho, sudoración, mareos, sensación de desvanecimiento o que me voy a desmayar, o cualquier otra sintomatología, el paciente puede esperar a la mañana y acudir vía consulta a ver a su médico. Si estas palpitaciones se prolongan y a medida que avanza el tiempo, el paciente no se está sintiendo mejor o está empeorando su condición, lo ideal es que el paciente inmediatamente acuda a la emergencia más cercana, donde se le puede hacer un registro electrocardiográfico y ver realmente si hay algún trastorno del ritmo o hay alguna otra condición que esté provocando este cuadro. ¿Hay algunos valores
normales de palpitaciones del corazón, o esto lo engloba el asunto de lo que es la presión arterial? No, las palpitaciones de nuevo no son medibles. Lo que se mide es la frecuencia cardíaca. La palpitación es subjetivo. Yo me siento. El yo me siento no se mide. Ahora bien, lo que sí es medible y en lo que sí tenemos que estar muy claros son los niveles de presión arterial. En cardiología se conoce la presión arterial o la hipertensión arterial, mejor dicho, porque todos tenemos presión. Ajá, ajá. Pero la gente dice, no, yo tengo presión. Sí, todos tenemos presión, estamos vivos. Ahora bien, cuando hay un aumento de los niveles medibles de presión arterial, entonces estamos hablando de hipertensión arterial, que es la enfermedad. Y es una enfermedad que es la enfermedad cardiovascular más común, más del 90% de las personas adultas después de los 40 a 45 años van a sufrir de hipertensión arterial. Y estos números sí son importantes. De acuerdo a las últimas guías de manejo establecidas por todos los consejos y comités a nivel mundial, establecen que los números para uno considerar que no es hipertenso o si es hipertenso, estar controlado, debe de ser por debajo de 120-80 milímetros de mercurio, que es como se mide la presión arterial. Si usted tiene más de 120-80 milímetros de mercurio y usted no es una persona conocida como hipertensa, entonces debe de acudir para hacerle un seguimiento, porque o está debutando como hipertenso o puede estar en un proceso de prehipertensión y hay que modificar ciertos factores de riesgo para que esto no progrese. Si ya usted es una persona diagnosticada como hipertenso, toma pastillas para la presión, siempre es importante entender que los niveles de presión arterial deben de estar de 120, 80 hacia abajo, lo que más tolere el paciente. El hecho de que usted no tenga síntomas y usted dice, no, pero mi presión es 15-10 o 14-9, usted no está controlado, mi querido, aunque no tenga síntomas, porque la hipertensión arterial no se cura, se controla y se controla con medicamentos y se conoce como el asesino silente. Exactamente. Ahí va, porque yo estuve leyendo y te estaba comentando fuera de cámara que estuve anoche leyendo algún material para poder estar un poquitín ilustrada sobre el particular y hablar contigo, donde precisamente así lo llamaban, el asesino silente. Y también decían, y lo puse aquí para que no se me olvidara, señales potenciales de que el corazón está fallando silenciosamente. ¿Cuáles son? Porque realmente tenemos que recalcar, y no nos cansamos de decir, que la mayor cantidad de muerte en la Tierra, la causa número 1, son los problemas cardiovasculares. Así es, así es. Es importante saber que muchas veces la hipertensión, como yo le digo a los pacientes, cuando yo le digo, lo diagnostico, le digo, mira, te hice los estudios y definitivamente tú tienes niveles de tensión arterial elevado y hay que medicarte. Sí, pero yo no me siento nada. Le digo, mira, preocúpate cuando tengas síntomas, porque ya eso significa que hay un daño que ha sido provocado por el tiempo que has estado hipertenso y no lo sabías, porque no habías ido a chequearte. Ahora a principio de año, sabe que muchos de los pacientes van a, como le digo, a su chequeo de los 25,000 kilómetros para empezar el año bien. Y ha sido un reto porque he diagnosticado muchas personas que están debutando con hipertensión y me dicen, pero yo no me siento nada. Le digo, sí, pero mira, en el eco ya tu corazoncito está gordito, tienes un mapa que es un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es un aparatito de presión arterial que se coloca durante 24 horas y le enseño los gráficos y las tomas. Y me dice, ¿por qué yo no me siento nada? Porque la hipertensión arterial no da síntomas. Cuando viene a dar síntomas ya es muy tarde, ya hay daños a nivel de la arteria de la retina, puede haber daño a nivel de las arterias del cerebro, puede haber daño a nivel renal y a nivel cardíaco. Por eso es que el chequeo y la prevención es tan importante.
O sea que las señales de que el corazón está fallando es el enemigo silente número 1. En vista de eso, cuando regresemos de la pausa con la doctora Laiden Suárez, con la cual estamos hablando sobre lo que son las arritmias, las palpitaciones, el control de la presión arterial y esa relación que tiene que ver con esas llamadas arritmias. Cuando regresemos, Laiden, vamos a hablar de una pregunta que es muy ignorada. 12 de 120, 8. Ese es el máximo para que una persona está bien. Pero hay un mínimo que también sea la otra cara de la moneda. No se vayan, regresamos con la respuesta que tendrá para nosotros la doctora Laiden Suárez sobre esta pregunta que dejamos aquí en El Arte de Curar. Gracias, bienvenidos por estar ahí pacientemente esperándonos después de la pausa, aquí conversando con la doctora Laiden Suárez sobre lo que es la presión arterial y su relación con las palpitaciones. Dejamos la pregunta en el aire, de que es 128 lo que se considera normal y no hay que alarmarse por presión alta. Pero por presión baja, ¿existen algunos números en particular y cómo incide la edad como factor de riesgo? Bueno, asimismo como la presión elevada puede provocar palpitaciones, en muchos pacientes las presiones muy bajas también pueden provocar palpitaciones. ¿Por qué? Porque cuando tenemos pacientes, por ejemplo, que no toleran presiones por debajo de los 100 milímetros de mercurio, pueden presentar sensación de mareo y desvanecimiento, y el cuerpo, que es tan sabio y es una obra de arte de Papá Dios tan particular, pues lo que dice es: no está llegando suficiente sangre a los órganos, por lo tanto voy a hacer que el corazón lata más rápido para que entonces esa sangre pueda llegar con más tiempo. No hay un número que yo pueda decir que, bueno, menor de ahí, porque yo tengo pacientes que manejan presiones bajas por su naturaleza, sobre todo pacientes jóvenes que me pueden manejar 90-60, 80-70 y andan perfectamente bien. Pero asimismo tengo pacientes que cuando la presión le baja de 120 o menos, no se sienten bien, se sienten muy cansados, se sienten muy sofocados, y entonces por eso es importante el seguimiento particular de cada paciente. Evidentemente, a medida que nosotros envejecemos, nuestros vasos sanguíneos, nuestras arterias, se van endureciendo por el mismo proceso de la edad, y eso hace que aumente ligeramente la presión. Por eso es que vemos que la mayoría de personas ya mayores pues pueden ir debutando con hipertensión arterial, o pacientes hipertensos que van a aumentar sus niveles de tensión arterial, y el paciente que se tomaba una pastilla para controlar la presión ahora tiene que tomarse 2 porque una no lo controla. O sea, la edad incide sobre toda la mecánica y la fisiología de lo que es la presión arterial. Pero hay una cosa que cada vez que yo hago un programa y cada vez que hablamos, ya sea profesionalmente o no, tú y yo, sale a colación. No existen enfermedades, existen enfermos. Las cosas hay que manejarlas de manera individual. Así es. Por eso la automedicación, que eso lo vamos a tratar, la automedicación de que yo sufro de la presión y
hermano, mi mamá o mi hija sufre de la presión y se me acabaron las pastillas, yo me voy a tomar una de fulanita porque eso no es nada. Eso lo vamos a dejar para el último segmento, que es el que viene. Pero hay un tema que hablamos fuera de cámara tú y yo, y es que también anoche, cuando estaba buscando, pues me encontré con un tipo de arritmia que se da generalmente en niños, y es la ablación cardíaca. A mí me gustaría que tú nos hablaras en términos generales y un poquito en particular, aunque no eres cardióloga pediátrica, pero tienes el conocimiento sobre el particular, porque cada vez más los pacientes de cardiología son más jóvenes. La ablación no es una arritmia, es un procedimiento que nosotros, los electrofisiólogos, realizamos para curar las arritmias. Exacto. Ahí vamos. Entonces, las arritmias que nosotros ya en otros programas hemos hablado un poquito más, nunca deja de ser un tema sobre tapete. Todo el mundo siempre quiere saber de las arritmias. Y se pueden presentar en niños, en adolescentes, en adultos mayores. Y dependiendo del tipo de arritmia, pues existe un procedimiento invasivo que se llama ablación. Y la ablación no es más que una especie de cateterismo en donde se identifica dentro del corazón, en el sistema eléctrico del corazón, qué está provocando este trastorno del ritmo, y se llevan unos cablecitos que en la puntita tienen unos electrodos y se quema el área, se quita esa área y el paciente que pues queda curado de su arritmia, y muchos de estos pacientes pues hasta la medicación se le quita. Pero es un procedimiento que nosotros hacemos en nuestro país, hay varios grupos de colegas que lo estamos realizando y se hace en niños. Yo no trabajo en niños, pero sí cuando hay arritmias en niños, nosotros los llevamos a ablación y son niños que no tienen que tomar medicamentos. Ya, o sea, ¿y este tipo de ablación en adultos funciona también? Todo depende del tipo de arritmia, pero prácticamente puedo decir que casi el 100% de las arritmias son curables con este procedimiento. Con esos procedimientos 100% son curables. Son Qué curables. bueno. Cuando una persona sufre de taquicardia, como dice la gente, ¿cuál es la presión arterial normal, entre comillas, que maneja sin que haya riesgos de inmediato? Bueno, vamos a ver, si hay una taquicardia, es decir, si hay un aceleramiento de la frecuencia cardíaca, pues el paciente o puede tener niveles de presiones normales, o puede tener la presión un poquito baja, o puede tener un pico de hipertensión arterial, porque la taquicardia, el aceleramiento de la frecuencia cardíaca puede estar dada por una descarga adrenérgica, es decir, el cuerpo se ve en una situación de estrés, produce adrenalina, noradrenalina, cortisol, y eso hace que aumente la frecuencia cardíaca, y eso hace también que aumente la presión arterial. No hay un número en específico que yo pueda decir, pero todo va a depender del paciente, de su frecuencia cardíaca y si tiene alguna otra condición médica agregada. En esto de las palpitaciones, las arritmias y ese tener el corazón en la boca, hay una cantidad de factores de riesgos, unos que son evitables y otros que no lo son. Nos gustaría que tú nos hablaras sobre el particular en el tiempo que nos queda en este segmento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú ves una persona obesa y tú antes lo veías como que eso era un síntoma, pero ya la Organización Mundial de la Salud, la obesidad lo tiene dentro de la categoría de enfermedad por sí misma. Y tú ves que a veces una persona obesa subiendo dos pisos de escalera se está asfixiando, pero también puede ser uno de esos riesgos, de esos factores de riesgos
de una forma que yo imagino que tú nos hablarás sobre el particular en detalle, porque a mí me preocupa sobremanera. Sí. Hay de hecho, tengo el mes que viene una conferencia a propósito de que menciona la obesidad, que se llama El peso del corazón. Oh. Cómo incide la obesidad en que aparezcan arritmias. Y es una conferencia que estoy muy contenta de preparar. Así que le va a llegar su invitación. La obesidad de por sí es uno de los factores de riesgo más importantes y más severos de enfermedad cardiovascular. No solamente de arritmias, sino de cualquiera de las enfermedades cardiovasculares. El paciente obeso muchas veces sufre de apnea de sueño. La apnea de sueño es otro factor de riesgo para que aparezcan arritmias. Y son estos pacientes que mientras duermen, y quien te da esa historia es el compañero que duerme con la persona, dice, él se le para la respiración en la noche y se levanta agitado. ¿Y los ronquidos tienen algo que ver con esto de la apnea del sueño? Sí, muchas veces el apneico de sueño ronca. Y eso es una de las cosas que hace que el paciente vaya a buscar ayuda, la roncopatía. Pero en el caso de la presencia de palpitaciones es que durante la apnea de sueño puede ocurrir una bajada importante de la frecuencia cardíaca y de la saturación de oxígeno. Y por lo tanto, el cuerpo, ¿qué hace? Le dice al corazón, dale, que me falta oxígeno, y comienza a latir más rápido. Por eso estos pacientes se pueden levantar con esta sensación de que el corazón se le quiere salir. Ya. En respuesta a esta situación. En este segmento se nos terminó el tiempo y el que viene es el último, porque la verdad que el tema está súper interesante y en buena compañía pues pasa muy, muy, muy rápido. Así que cuando regresemos vamos a seguir aquí ya conversando con la doctora Layden Suárez Fuster sobre las palpitaciones, la presión arterial, eso, tener el corazón en la boca y despertarte como que te estabas asustado, muriendo. Y vamos a hablar un poquito sobre esa parte emocional y el acompañamiento que tú como cardióloga recomiendas, porque como el estrés es un gran desencadenante, no solo de las palpitaciones, sino de una serie de patologías, pues no podemos dejar de lado este factor. Así que no se vayan, regresamos con la doctora Layden Suárez Fuster, de la cual ustedes han estado viendo durante todo el programa su teléfono, donde pueden localizarlo. Así que ya ustedes saben, nada más tienen que llamarla ahí desde que sienten que están roncando mucho, que se despiertan con el corazón en la boca y sobre todo café, alcohol, cigarrillos como factores de riesgo. Y naturalmente la cerecita que se le pone encima al bizcocho, la obesidad. Regresamos después de la pausa. El arte de curar, @elartedecurar_RD y el arte de curar en Instagram y en YouTube. El arte de curar, donde la prevención es la mejor medicina. Con nosotros cada día, profesionales de diferentes áreas de la salud para precaver y no tener que lamentar. El arte de curar, de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. La verdad que, como dice Joan Manuel Serrat, de vez en cuando la vida toma con nosotros un café. Y hoy lo ha tomado literal y también de forma poética. Y es aquí conversando con la doctora Layden Suárez Fuster, que para nosotros es como una hija del alma, porque no solo la biología da la familia, también lo da el amor y la decisión. Estamos conversando con ella sobre la situación de la hipertensión, la relación que tiene que ver con las palpitaciones, con el estilo de vida y demás cosas. Pero antes de eso, este es el momento que mi hijo, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE,
coproductor del Arte de Curar, siempre aprovecha para decir, deja lo que estás haciendo, toma tu teléfono y ahí por favor anota los teléfonos y las redes del Arte de Curar. Están ahí en pantalla, ahí están las redes, @el Arte de Curar RD en Instagram y el Arte de Curar en YouTube y también en Facebook. Usted está comenzando a ver el programa ahora porque la llamó un vecino, su hermano, y le dijo, pon el 4 para que veas el Arte de Curar. No se preocupen, unos días estará en YouTube. Así que este es el momento en que ustedes entiendan que ustedes son lo más importante para el Arte de Curar. Háganos saber su opinión y nosotros con muchísimo gusto intentaremos complacerle. Laiden, dejamos una pregunta en el aire, pero mientras estábamos en la pausa, por aquí me acaban de decir los muchachos del estudio que te pregunte que si después del acto sexual tener esas palpitaciones que sienten el corazón en la boca y que se le está saliendo, ¿es o no normal? Bueno, después de cualquier ejercicio intenso, incluyendo la actividad sexual, que es uno de los ejercicios más intensos, a pesar de que es corto, es normal uno sentirse acelerado, porque usted está realizando un esfuerzo físico. Ahora, lo que no es normal es que ya después que pasa esa etapa de descanso, que usted tomó agua, que usted se tranquilizó, se mantenga. Hay que tener muy pendiente, hay ciertas personas que se ponen muy creativas en circunstancias de este tipo, que los estimulantes sexuales no solamente pueden provocar palpitaciones, pueden provocar arritmias severas, pueden provocar hipotensión arterial importante, y si usted está medicado con cualquier otra medicación y lo combina con estos estimulantes sexuales sin saber, usted puede terminar en intensivo, porque lo he visto con estos ojitos que se va a comer la tierra un día. Oyeron, muchachos, oyeron a ustedes que están aquí en el estudio y a los que están en casita. Mucho, mucho ojo con el asunto de la automedicación. Y vamos a aprovechar, no vamos a esperar a irnos a las recomendaciones porque no es el tema, el asunto de la automedicación. Tú tienes hipertensión arterial, yo también. Ay, hija mía, mira, se me acabaron las pastillas. Tú andas con ellas en la cartera, dame una y yo me la tomo. No, la automedicación nunca es recomendable. Yo tengo, por ejemplo, parejitas de esposo que la esposa toma un tipo de medicación para la presión arterial y el esposo toma otro tipo de medicación para la presión arterial. Y como estábamos diciendo desde el inicio, cada paciente es diferente, aunque tenga la misma enfermedad. Cada paciente es diferente, aunque tenga la misma enfermedad. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho La cuidado. automedicación. Si a usted se le olvidó la pastilla hoy, párese en la farmacia más cercana y compre la pastilla que a usted le toca. Y tómense sus pastillas. Ay, que yo me siento bien, pero tu cardiólogo te dijo que no te la tomaras. No, lo que pasa es que yo estoy bien. Yo la dejé de tomar, tengo 2 meses que no me la tomo y de repente le da un yello, como dicen en Moca. Exacto. Eso siempre es un reto con los pacientes porque entiendo que es un poco complejo uno medicarse cuando uno no se siente nada. Y en cardiología, lamentablemente, el paciente muchas veces tiene que tomar medicación para condiciones en las que no se siente nada. Es muy fácil, si a nosotros nos duele una cabeza, ir de una vez a buscar un acetaminofén. Pero cuando tú tienes que tomarte una pastilla diario por el resto de tu vida y tú te sientes bien, a menos que uno haga mucha conciencia de que esto debe de ser así, el paciente tiende a hacer variaciones en el tratamiento, y estas variaciones es lo que traen las complicaciones a largo plazo. En 2 minutos vamos a tener que ir ya a las recomendaciones porque el tiempo ya casi se nos terminó, pero no podemos dejarte la siguiente pregunta, y es a propósito de la relación de la hipertensión, las palpitaciones y los vasos sanguíneos. ¿Cómo funciona esta trilogía? Bueno, los vasos sanguíneos, y principalmente las arterias, es la tubería por donde va la sangre.
es a partir de ahí que nosotros medimos la presión arterial. Cuando estos vasos sanguíneos se ponen rígidos, porque ellos son flexibles, cuando se ponen rígidos, pues la sangre tiene que hacer mucha más presión al pasar y eso hace que suba la presión arterial. Y cuando hay, por ejemplo, enfermedades del endotelio vascular, que es la parte de adentro del vaso sanguíneo, también entonces podemos encontrar situaciones donde la sangre tiene que hacer presión, aumenta la presión arterial, aparecen las palpitaciones y aparecen las complicaciones. O sea, una cosa no está despegada de la otra. O sea que todo se relaciona. Exactamente. Las recomendaciones para estas benditas palpitaciones y esos números, como dice la gente, me tienen loca esos números, refiriéndose a la presión arterial. En primer lugar, la primera recomendación siempre será y va a ser hasta que yo me canse, que yo creo que nunca me voy a cansar, hágase una evaluación cardiovascular, conozca cuál es su condición, qué usted tiene, qué usted no tiene, qué pudiera tener, vaya a un cardiólogo, mantenga sus visitas de manera regular. Por ejemplo, pacientes que tienen factores de riesgo mínimo pueden ir una vez al año al cardiólogo. Ya personas con factores de riesgo importantes quizá tienen que ir un poquito más frecuente. Pero eso lo que le va a dar a usted es calidad de vida. Discuta con su cardiólogo cuáles son las estrategias que podemos utilizar para evitar que aparezcan daños importantes. Cuando hayan palpitaciones, el estudio de las palpitaciones muchas veces es tedioso porque tenemos que colocar monitores de larga duración, que gracias a Dios ya en nuestro país tenemos monitores que son unos parchecitos que ustedes lo pueden usar hasta por 21 días para revisar el ritmo cardíaco durante ese tiempo. Y tenemos muchas estrategias, pero nunca desestimar. Y lo más importante, la salud mental. Uno de los factores de riesgo que más incide sobre la presencia de palpitaciones es el estrés y los trastornos dinámicos de la conducta. La salud mental también tiene mucha incidencia en lo que son las palpitaciones. Se nos quedó este tema porque el tiempo pensamos que teníamos más, pero te vamos a comprometer públicamente a que te vamos a invitar con una especialista de la conducta y contigo para hablar sobre cómo incide la salud mental en la condición del cuidado cardiovascular. Me encantó ese tema, me fascinó, me encanta. Te fascinó el tema, pues vamos a ver cómo vamos a hacerlo a la brevedad posible, porque sin salud mental definitivamente no hay salud. Así y es. La salud cardiovascular, como dijimos, es la primera causa de muerte de la humanidad que camina la Tierra. Laiden, gracias del alma, te queremos pronto, no solo como invitada, sino para que venga y asumas también tu papel de ser tú la que lleves el programa, porque tú eres parte de esa condición y situación. A ustedes, la gran familia del Arte de Curar, muchísimas gracias. De verdad que es un honor, es un privilegio que todos los días, de lunes a viernes, a las 4, por el 4, aquí en Radio Televisión Dominicana, nuestro canal nacional, ustedes estén ahí esperándonos y dándonos su atención. Gracias infinita, Neri Esteves, encantada de haber estado aquí en el Arte de Curar.